Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Y hoy tenemos como invitado a nuestro colega de La Paz, Bolivia, al MBA licenciado en auditoría David Flores Falcón. Y vamos a tratar un tema, como siempre, muy interesante sobre la inflación, su impacto en la información financiera de las empresas y las finanzas. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado. Muy bienvenido, David. Muchas gracias, estimado maestro Víctor. ¿No? En primer lugar, agradecerte por darme esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Información que se tiene sobre este tema, que en este momento en Bolivia está siendo de mucha relevancia y, bueno, espero poder compartir esa información con todos ustedes. Agradecerte nuevamente por la oportunidad, estimado Víctor. Mi estimado David, una pregunta siguiente. ¿Por qué Bolivia ha caído en estos tiempos, en esta espiral de desestabilización económica, donde ha llevado que la inflación se dispare? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, esto es un manejo más económico, ¿verdad? Los profesionales en esa área son expertos, pero si vamos a analizar desde el punto de vista de la contabilidad y cómo afecta, ¿no? Tenemos que ver el entorno. No nos olvidemos que nosotros presentamos información financiera de entidades, ¿no? De entidades en base a normativa. ¿Ya? Y la normativa tiene tres características principales: el reconocer, el medir y el revelar o presentar o informar, ¿no? Y estamos en este proceso de la medición, ¿ok? Eh, Antes de llevar adelante ese proceso de medición, tenemos que analizar el entorno económico, ¿no? Y ese entorno económico debería estar gestionado de una manera adecuada. Uno de los principales motivos por los cuales se genera esta inflación, primero es que no dejamos a la economía desenvolverse o desarrollarse de manera natural. ¿Ok? En Bolivia, el tema del dólar, ¿ya? Se tiene una cotización establecida, que es constante. Ya, desde hace muchos años no se mueve la cotización del dólar, ¿ya? Es 6.96 la cotización, un dólar cuesta 6.96 bolivianos en nuestro país, pero eso viene de hace décadas, ¿ya? No de décadas, años, ¿ok? Ya debe ser una década aproximadamente que no se ha movido, ¿no? Entonces, la escasez de este recurso monetario, los dólares, ha hecho de que se genere un mercado negro, ¿ya? Un mercado negro paralelo, lo podemos decir, donde hay una cotización fluctuante. Hoy en día esa cotización ha llegado, hasta el día de ayer, está oscilando entre 19 y 20 bolivianos, es decir, una diferencia abismal de lo que la cotización oficial que emite el gobierno. ¿Ya? Eso es uno de los principales errores. Como no ha dejado de desenvolverse al dólar, ¿no? Ha habido escasez de dólar y está generando una devaluación en el mercado paralelo del boliviano respecto al dólar. ¿Ok? Se han acabado los recursos monetarios en dólares y las reservas internacionales. Se menciona, no se tiene información exacta. Antes el Banco Central de Bolivia publicaba información, ¿no? Cada cierto tiempo. Hoy en día no, solamente nos dan informaciones, ¿no? A través de entrevistas y demás, ¿ok? Entonces, el otro error que se ha cometido es emitir una gran cantidad de recursos monetarios bolivianos, ¿ya? Se ha mandado imprimir bolivianos, ¿ya? Y la gente en Bolivia tiene bolivianos, ¿ok? Tiene recursos monetarios bolivianos para comprar bienes y servicios, pero la producción, ¿ya? La oferta de bienes y servicios no es equiparable a los recursos que tiene la gente.
Entonces, la gente al querer demandar un cierto producto, digamos que vale 10, ¿no? Como todos los bolivianos, o la gran mayoría, tenemos dinero para comprar, pero no hay este recurso, ¿ya? Es escaso este recurso, entonces, ¿qué hacen? ¿No? Empieza como una, más o menos, empieza a generarse una pugna, ¿no? Yo como tengo dinero, en vez de pagarte 10 te pago 12, ¿no? El otro dice, como tengo dinero, te pago 14. Entonces empieza a subir porque la escasez de bienes y servicios, ¿no? Está es muy significativa y tenemos bolivianos, ¿ya? Uno de los principios que dice el profesor Gregory Maukin en su libro Principios de Economía, ¿ya? Señala que el principal factor para que ocurra no un proceso de inflación o hiperinflación, ¿ya? Es que se manda a imprimir moneda, ¿ya? Papel dinero sin el respaldo suficiente, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en Bolivia, ¿no? Se ha mandado a imprimir y hoy en día es particular. Ayer nomás hablaba con un amigo y le decía, los cajeros automáticos, los bancos nos están dando billetes nuevitos, o sea, recién salidos de fábrica. ¿Ok? Y en la misma, no correlativo en el número de serie, entonces se está mandando a imprimir dinero, ¿no? Pero no se tiene la misma capacidad de producción de bienes y servicios y eso ha generado que estemos en este problema. Más allá del tema del combustible, ¿no? De la falta de combustible, que es un problema porque como nos venden en dólares y nosotros no tenemos dólares, ¿no? Y los dólares en algunos momentos están siendo escondidos, también es un proceso especulativo, ¿ya? No podemos comprar, no podemos pagar a nuestros proveedores en dólares. Entonces, eso hace que los proveedores no nos estén entregando el producto, la gasolina, el combustible, el diésel, ¿no? Y eso está generando colas y filas. Y no nos olvidemos que en esta economía, ¿ya? A nivel global, nosotros manejamos mucha energía. Una de ellas es el combustible, ¿no? Para poder trasladar, para poder producir, etcétera. Entonces, al no haber combustible, hace también que los precios suban. ¿Por qué? Porque yo no tengo combustible y la persona que tiene, antes cobraba un traslado, no sé, 1.000 bolivianos, ¿ya? Como no hay combustible y hay muchos demandantes de ese transporte, entonces está haciendo que suba a cobrar a 1.500, ¿no? 1.500 bolivianos. Entonces eso va a subir el costo de los productos, ¿no? Va a incrementar el costo de los productos que se ofrecen en el mercado. Todos esos elementos están haciendo, ¿no? Nos están llevando a este problema de la inflación y esperemos que no sea un proceso hiperinflacionario. Ahora, en el año 2000, el Ecuador tuvo, hace aproximadamente 25 años, el Ecuador manejaba la moneda el sucre y Okay. tuvo una situación inflacionaria, una situación que desequilibraba constantemente el mercado. El presidente de entonces, el economista Yamil Maguad, tomó, vamos a decirlo así, la acertada decisión de dolarizar el país. Y yo puedo dar fe que en estos 25 años hemos mantenido una estabilidad económica, no se ha desequilibrado y nos ha permitido no caernos en ciertas situaciones como el tema inflacionario o de desequilibrio. En otras palabras, tú sabes que el valor que obtienes lo ahorras y no se te va a diluir rápidamente, como tal vez Correcto. ocurre con la moneda venezolana o tal vez lo que está pasando en este momento en Bolivia. Entonces la pregunta, David, sería, ¿consideras que la dolarización sería una opción viable para Bolivia o los ciudadanos rechazan el dólar? ¿Tu opinión? A ver, puede ser una alternativa ¿no? Una opción para poder mitigar ese riesgo que se tiene, ¿no? Pero principalmente en este momento considero que la medida que debería no inmediatamente
tomar nuestras autoridades sería liberar, ¿no?, el tema de la cotización del dólar, que no esté estancado, ¿ok? Porque si en el mercado informal está habiendo dólares, ¿no? En el mercado paralelo, eso significa que nuestra economía aún todavía tiene dólares, ¿no? Entonces, si el gobierno decide liberar, ¿no? Ya no tener restringido o congelado la cotización del dólar, ¿ya? Ahí un poquito va a poder mitigarse ese riesgo, no un poco, sino va a poder mitigarse ese riesgo que me está generando este proceso de devaluación, ¿ya? Entonces, otra medida sería la dolarización, pero es un poco conflictivo en mi país, sobre todo, ¿no? Porque el dólar es un tema, ¿no? Lo llaman del imperio, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, ha habido en este tiempo que mucho se ha patriotizado, digamos, a la población, ¿no? Se lo ha considerado bolivianizado la economía y un poco no aceptan, ¿ya? No es un poco, sino no aceptan un tanto tener otra moneda extranjera, mucho menos el dólar, por ese tema político, ideológico y social. ¿Ok? Entonces, pero sería una medida correctiva. ¿Ya? Correctiva. Es necesario tomar medidas correctivas en este momento antes que esto no pueda tener un impacto significativo y ese impacto significativo me genere mayor daño económico, ¿no? A los bolsillos de la población, porque quien sufre son las empresas, la población, las familias, ellos son, ¿no?, los que llevan esa carga, ¿no?, de estas medidas económicas inapropiadas tomadas en gobiernos, ¿no?, que tienen una ideología ya identificada, ¿no?, que se le llaman de izquierda. Entonces, sería óptimo si es que se hace esa dolarización, pero complicado en el tema social y político en mi país, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es liberar esa restricción que existe, ¿no?, de la cotización del dólar, porque eso también está restringiendo de que el mercado se desenvuelva libremente. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros importamos muchos productos, ¿no? Y a esas personas o a esos proveedores, ¿no?, del extranjero que les compramos, ellos nos exigen que les paguemos en dólares. Entonces, eso es lo que genera la falta de esa divisa norteamericana en nuestro país, ¿no? Y como les digo, también es un tema especulativo. En el mercado paralelo hay dólares, ¿ok? Entonces, significa que en nuestra economía todavía hay dólares. Entonces, si se libera, va a alivianar un poco. Pero sería fantástico, ¿no?, que dolaricemos, me parece una medida. Antes también Bolivia, ¿ya?, estaba una especie de dolarizado, así, aunque no con ese concepto específico, pero los productos, por ejemplo, de línea blanca, ¿ya?, los ibas al mercado y te ofrecían en dólares, ¿ya? Allá le hablo por el año 90. Es más, nosotros hemos tomado en Bolivia desde el punto de vista de la contabilidad, antes, en vez de la inflación o el IPC, tomábamos la cotización oficial del dólar para expresar nuestros estados financieros, ¿ok? Porque si bien había una devaluación de la moneda, una variación en la cotización, similar a la inflación, porque nuestra economía, como le digo, estaba en una especie de dolarizado, aunque no formalmente, pero los productos, bienes y servicios lo ofrecían en dólares, ¿no? Un televisor, un refrigerador, etcétera, se ofrecía en dólares, ¿ya? Y se pagaba en dólares, ¿no? Le estoy hablando de los años 80, 90, hasta inicios de los 2000. Luego ya con el cambio de gobierno, del modelo político, económico, ¿no? Se ha bolivianizado ese tema. Pero sí teníamos características de una dolarización en nuestro país anteriormente. Vámonos a unas dos últimas preguntas antes de entrar a la ponencia. Bien, vemos en el tema de las industrias y en el tema de laboral. Esta pregunta tiene subpreguntas a su vez y viene con el tema de la producción. La producción, las empresas. Las empresas con esta escasez de dólares
con esta situación de inflación, ¿han disminuido su producción? ¿Ha disminuido el comercio? Y en relación al tema del empleo, el empleo ha disminuido, se ha tenido que lamentablemente despedir personas de sus puestos de trabajo por toda esta situación. Y una última subpregunta de esta pregunta: ¿en cuánto está el salario básico en este momento, más o menos en dólares? Gracias, David. Ok. Muy bien, a ver, la primera pregunta. Sí, hay otros factores que están provocando la disminución de las actividades económicas, ¿no? De nuestro país, ¿ya? Eh, Uno era la falta de combustible, ¿no? La falta de combustible, todos nos transportamos vía aérea, vía lacustre, vía no terrestre, se requiere un combustible, sea diésel, gasolina, etcétera, se requiere. Y al no tener ese combustible, ¿no? O encontrar el combustible a un precio mayor del combustible todavía subvencionado en nuestro país, ¿ya? Genera el incremento de los precios de bienes y servicios, ¿ok? Y la población, por más que tenga recursos, ¿ya? Eh, ya no es suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Y está tomando tal relevancia de que el aparato productivo, ¿no? Está sufriendo las consecuencias, ¿no? De estos golpes que se están dando a la economía. ¿En qué sentido? ¿Ya? Primero, el combustible, ¿no? Me genera mayores costos, ¿ya? Mayor tiempo, no hay combustible, ¿no? Y segundo, ¿ok? Y eso hace que se paralicen las actividades comerciales. Segundo, los otros factores, ¿ya? Que afectan a nuestra economía es la especulación, es el contrabando y las medidas que se toman a nivel gubernamental con tal de satisfacer a la población, porque también estamos en un proceso electoral, ¿no? Y ahorita a los gobernantes de mi país no le conviene que la población esté, por ejemplo, ya ha empezado a escasear la carne, ¿ok? La carne ha empezado a escasear y ¿qué hizo el gobierno? El gobierno restringió las exportaciones de carne, ¿ok? Restringió. Y entonces eso, ¿qué ocasionó? Que las empresas que tenían compromisos, ¿no? Con clientes del exterior, ¿no? En la provisión de carne, ya no puedan entregarles el producto, ¿ok? Porque está restringido nuestras fronteras. ¿Y qué está pasando? ¿Ya? Sucede que la economía formal está siendo paralizada versus la economía informal y el contrabando se está incrementando. Porque si bien el producto no sale ya de nuestras fronteras supuestamente, ¿no? No sale supuestamente, el producto se vende al mercado interno, pero ahí empieza la especulación. El comprador lo saca al exterior de manera ilegal, de manera informal. Entonces hay un comprador en nuestro país que está generando, ¿no? Una ganancia. Versus quien está perdiendo es la economía formal, las empresas, ¿no? Los que contribuyen, no tienen no pagan los impuestos y demás. Entonces, al ver esta reducción, primero, que yo ya no puedo exportar. Segundo, que estoy vendiendo a mi país, pero en mi país sigue habiendo escasez, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está llevando al contrabando los productos. ¿Okay? Se está llevando, se está ¿no? Desviando esos productos. Entonces, estas empresas, al ver mermado, ¿no? Sus ingresos por exportación,
al ver mermado que acá en nuestro país no pueden generar los mismos ingresos que exportando, tienden a disminuir, ¿no? Sus costos. Y el primer costo que disminuyen siempre es el costo de la mano de obra o el costo laboral. ¿Ya? Ahora, segundo, ha habido otra medida no económica incorrecta, percibida por todos. Hay una persona que no tenga la suficiente formación, solamente haya concluido el bachillerato, ¿no? Y hasta una persona que ni siquiera ha concluido el bachillerato en nuestro país analiza y piensa, no, y todos están conscientes de que la medida que tomaron este 1 de mayo en conmemoración a la celebración del Día del Trabajador ha sido que se ha incrementado el salario, ¿no? Mínimo. Antes era 2.500 bolivianos, hoy es 2.750 bolivianos, es decir, se ha aumentado 250 bolivianos más, ¿ya? Esos 250 bolivianos más es un costo, ¿ya? Para las empresas adicional, ¿ok? Ahora, las empresas han disminuido sus ingresos debido, ¿no?, al tema de que ya no están exportando, debido a que no están produciendo lo mismo por falta de combustible, no están cumpliendo con sus compromisos, ¿no?, etcétera. Y aparte, se está incrementando el gasto, el costo, ¿no? Entonces ahí ya se genera un desequilibrio, ¿ya? Si las empresas, este incremento salarial que se le ha dado de 2.750 bolivianos, ¿no? Que al tipo de cambio oficial, mire, al tipo de cambio oficial que es 7 lo vamos a poner, son $900 más o menos que se cancela, perdón, lo voy a calcular y lo voy a sacar una relación con el tipo de cambio del mercado paralelo, ¿ok? Y la diferencia realmente es abismal, ¿no? La diferencia realmente es abismal, dividido a 7, $393 es el tipo, perdón, el salario mínimo en nuestro país, pero al tipo de cambio oficial. Claro, ¿Okay? entonces estamos hablando de $393, más o menos en este 393, momento, pero el al tipo salario de básico, cambio oficial. cambio oficial. Sí. Ya, ahora veamos al tipo de cambio paralelo. Voy a tomar la cotización de ayer, lo voy a poner 18. Es $152 al 152. tipo de cambio de 18. $152. O sea, que podemos decir en este momento que el salario básico en Bolivia es de 152, vamos a poner 152 a $160. Sí, Ah, exacto. Y mire la diferencia abismal de 392, que es lo ideal, porque es una cotización oficial, ¿no? Disminuye a $152 o $160, pongámosle, ¿no? Hay una diferencia abismal. Y esos $160 es el salario básico real, porque así cuesta el dólar y así está también el tema de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Ok? Entonces, eso está, ¿no? Eso está generando ¿qué? ¿No? Que las empresas tengan que tomar decisiones disminuyendo costo, afectando a la parte laboral. ¿Esto qué hace? Un incremento en el desempleo. ¿Ok? Más allá de los datos estadísticos que los hace el gobierno, ¿no? Más allá porque el gobierno es quien hace los datos estadísticos a través del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El tema de la realidad económica, social de nuestro país, ¿no? Es ese. Se ha incrementado el desempleo. Se ha incrementado el desempleo, ¿no? Se está incrementando el desempleo paulatinamente por este tipo de decisiones, ¿no? Los economistas, como le digo, hasta una persona dice no debería haber incremento. Todos debemos apostar a que se mantenga, se estabilice, porque cuando hay incremento es mayor circulante en la economía, pero no hay bienes y servicios para comprar, entonces eso me genera
un proceso o aumenta el proceso inflacionario. David, con esta última pregunta, el ciudadano boliviano, en esta espiral de inflación, de desestabilización, vamos a decirle de caos, ¿siente que está viendo la luz al final del túnel o sienten que no la ven? David. Mire, es complicado dar esta respuesta porque las situaciones son totalmente particulares. Lo que sí le puedo mencionar es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Hoy en día ya no solamente se hace fila por combustible. Mire, el viernes pasado fuimos al mercado, ¿ya? Y había una fila inmensa y estaban buscando aceite, ¿ok? Y en otro lugar, pollo, porque el precio de la carne también se ha incrementado más allá del 50%, ¿ok? Entonces, y el precio de la carne, del pollo, del aceite, ¿no? Son insumos básicos de existencia, de subsistencia del ser humano, ¿no? Y hoy en día están siendo tan golpeados, sobre todo las economías, ¿no? Las economías familiares con pocos recursos están siendo tan golpeados que tienen a desesperarse y a pensar no en el futuro, sino en el momento, ¿no? Tomar medidas correctivas en el momento para satisfacer las necesidades, ¿no? De la familia, al interior de las familias. Pero sí está afectando. Muchas de las personas están de acuerdo de que alguien tiene que sufrir, ¿no? Esto va a tener un costo. ¿Ya? Un costo político, un costo social, ¿no? Y un costo económico, si queremos recuperar. Muchas de las personas están viendo, conversando con amigos, ¿no? Nosotros le decimos caseritas ¿no? Pero tiene que ser los que más tienen que aportar y nosotros poder aguantar hasta que esto se solucione. Hemos denominado la inflación su impacto en la información financiera de las empresas, la contabilidad y las finanzas de las empresas, ¿no? Tenemos un contenido, ¿ya? Tenemos la inflación y la hiperinflación, las diferencias con la devaluación también, ¿ya? Son dos conceptos diferentes. La devaluación de la moneda respecto a una moneda patrón, ¿no? Patrón lo hace una moneda, ¿no? Si moneda patrón lo denominaremos, ¿no? O una moneda referencial, ¿ya? Y la inflación, ¿ya? Pero ambos están relacionados, ¿ok? Son dos conceptos distintos, pero están relacionados. Vamos a ver los modelos contables como una respuesta a estos procesos económicos ¿no? de los países y cuáles... ¿En qué escenarios nosotros podemos responder y cómo podemos responder? ¿No? Asesorando, guiando, sobre todo en la medición de los elementos de los estados financieros, precisamente en épocas de inflación o hiperinflación. No nos olvidemos que varios países de Latinoamérica, ¿no? Ya los tradicionales, Venezuela, Argentina, han sufrido procesos inflacionarios. Las gestiones pasadas también han estado, ¿no? Y quizás ellos han sufrido procesos hiperinflacionarios, ¿no? O inflacionarios significativamente, lo vamos a hablar. Y algunos otros países como Chile igual han tenido algunos, ¿no? Inconvenientes con este tema de la inflación. Hoy Bolivia está no sufriendo un proceso inflacionario galopante, ¿ya? Pero todavía desde el punto de vista económico no se ha llevado a una hiperinflación, ¿ya? Aunque en la realidad económica boliviana pareciera que sí. Entonces, vamos a ver cómo estos modelos contables se pueden aplicar en escenarios donde existen inflación y donde no existe inflación o la inflación es reducida. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista ya de las finanzas de las empresas, vamos a ver cómo los activos y los pasivos monetarios, ¿no? En épocas de inflación, al mantener esos pasivos y activos monetarios, me generan resultados, ¿ya? Sin que hayamos movido nada. Por eso es importante que nosotros consideremos, ¿no?
la naturalidad de la economía como tal, ¿ya? Y reflejar esa naturalidad y ese escenario económico, ¿ya? Y ese ambiente en el cual nosotros o las empresas están desarrollando sus actividades puedan quedar afectadas. ¿Y qué medidas podemos tomar? Porque existen ganancias o pérdidas por mantener activos, perdón, pasivos o activos monetarios en épocas de inflación. Ahí vamos a analizar los casos, cómo me generan, ¿no?, una pérdida o una ganancia si tengo activos o pasivos monetarios en épocas de inflación, ¿no? Y precisamente vamos a ver los análisis de casos y por último vamos a hacer unas consideraciones finales y poder responder algunas preguntas o dudas que se pueda tener, ¿ok? Y la primera pregunta que me hicieron estaba relacionada con esto, ¿no? El crecimiento del dinero, la emisión de dinero, ¿ya? El mandar a imprimir dinero sin respaldo, ¿ya? Me genera inflación. Ya les decía, todos tenemos dinero, la economía está con dinero, pero no hay los suficientes bienes y servicios, ¿no?, que demanda esa economía en oferta. Entonces, como no hay escasez de bienes y servicios, automáticamente cuando se tiene mucho dinero en la economía, este dinero va perdiendo su poder de adquisición. ¿Qué significa? Que antes una cosa costaba 20, ¿ya? Y hoy en día cuesta 30 pesos, ¿ok? Hoy en día cuesta 30. Y como yo tengo dinero, tengo la capacidad de pagar. Y como mi vecino tiene esa misma cantidad de dinero, tiene la capacidad de pagar. Y quizás algo más. Entonces le dice, yo te ofrezco 35, ¿no? Y el otro le dice, yo te ofrezco 38. Entonces, el dinero, esos 20 bolivianos que antes costaba ese bien, ese servicio, ¿no?, va perdiendo su poder de adquisición. Con eso ya no puedo adquirir. Entonces, uno de los temas que hay que controlar precisamente es el crecimiento del dinero sin respaldos. Mandar a emitir, mandar a circular dinero sin respaldo en una economía me genera un proceso inflacionario. ¿Ok? Según el profesor Gregory Mankiw, ¿no?, va a definir la inflación. ¿Y qué es la inflación? ¿No? Enseguida lo vamos a ver, pero hay una diferencia entre la inflación y la hiperinflación, ¿ya? Nosotros en este momento, según datos estadísticos, la gestión pasada hemos cerrado, ¿no?, con 9.997% ya de inflación. Es decir, no hemos llegado ni a los 2 dígitos, ¿no? Estamos cerca de los 2 dígitos, un 10% de inflación tenemos. ¿Ok? Tenemos en la gestión pasada. Pero esa es la inflación, yo lo voy a denominar nominal. ¿Ok? Porque la inflación real ya debe estar por los 30% más o menos en mi país, ¿ya? Es un cálculo, ¿no?, que estoy haciendo en función a lo que se percibe, ¿no?, en los mercados, en las personas, ¿ya? Pero no es un proceso hiperinflacionario, ¿ok? Y ahí pueden ver en los textos, dice, miren, la tasa de inflación en una economía había llegado hasta el 24.000%. Cuando llega a un 24.000%, ya es un proceso hiperinflacionario, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta diferencia? Porque sé que muchos países, ¿no?, de Latinoamérica ya han adoptado las NIF, ¿no? En Bolivia todavía seguimos manejando las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿ya? Pero a nivel internacional, y sé que nuestros vecinos ya han adoptado las NIF en su aplicación para preparar y presentar estados financieros, ¿no? Y en las NIF existe la NIC 29, que habla precisamente de información financiera en economías hiperinflacionarias. No me habla de una economía inflacionaria, me habla en economías hiperinflacionarias. Entonces, y en la misma NIC establece cuánto puede ser más o menos, o cuándo puede una economía ser hiperinflacionaria, ¿no? Que lo vamos a ver, que está acá también en la presentación. Entonces, hay que distinguir eso, ¿no? La inflación, ¿ya?, que es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios, principalmente aquellos de la canasta familiar,
¿ya? Ese es incremento o la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿ya? La moneda va perdiendo su poder de adquisición, ¿ok? Pero cuando esa inflación, ese incremento, ¿ya? Ya supera los 100, dice la NIC 29, o cuando ya se supera los 1000%, recién es hiperinflacionario, ¿no? Recién ese incremento, cuando supera el 1000%, recién es hiperinflacionario. Eso dice la economía, los economistas, ¿ya? Vamos a diferenciar de la contabilidad, ¿no? Los contadores tenemos otro parámetro para poder medir, que si bien no está escrito en la NIC 29, pero nos da ciertas condiciones o características que debemos de considerar para poder decir, no, que tenemos una economía hiperinflacionaria y que debemos manejarnos bajo la NIC 29. ¿Ok? Entonces, los conceptos son, la inflación es un incremento en el nivel general de los precios en la economía, ¿no? La inflación contable, vamos a ese concepto lo vamos a manejar, es la pérdida del valor del poder adquisitivo de la moneda, ¿ya? La hiperinflación se define por lo general como una inflación que excede el 50% por mes, ¿ya? Y si multiplicamos sería el 600%, ¿ya? El 600% en un año. Eso significa que el nivel de precios se incrementa más de 100 veces durante el curso de un año, ¿no? Más de 100 veces, el 600%, ¿ok? Pero también existe un proceso de deflación. Nosotros en Bolivia el año 2020, ¿ya? Justo en la pandemia, ¿no? A finales hemos tenido un proceso de deflación, ¿ok? Pero no han sido factores naturales, ha tenido que ver el tema eh, de la pandemia también, ¿no? Que ha influenciado, que ha bajado relativamente los precios de algunos bienes y servicios, ¿ok? ¿Producto de qué? De que en el mercado, ¿no? Como teníamos restricciones, ¿ya? Como teníamos restricciones, entonces no se podía ofertar, ¿no? Y tampoco había la demanda suficiente, entonces algunos precios han empezado a disminuir, pero como les menciono, es producto de la pandemia y las consecuencias que ha traído, ¿no? Ese fenómeno que hemos vivido, ¿no? A nivel mundial, ¿no? ¿Cómo miden la tasa de inflación? Los economistas miden la tasa de inflación como el cambio porcentual en el índice de precios al consumidor IPC, que es el indicador principal de la inflación, el deflactor del PIB o algún otro índice del nivel general de precios, ¿ya? Pero principalmente es este, ¿no? El índice de precios al consumidor. El deflactor ya es un tema macroeconómico que se calcula, los economistas lo hacen, ¿ya? Pero también me indica si una economía está en inflación o no tiene inflación, ¿ya? O su inflación es menor, ¿ya? Entonces, inflación, hiperinflación, la inflación en el contexto netamente contable, ya definieron la inflación de las dos siguientes formas. Es el aumento del nivel general de precios en la economía y es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Asimismo, debemos definir el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que mide la variación porcentual de los precios promedio de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de los hogares. El IPC es el principal indicador que permite analizar la inflación en un país. Ahora, ¿qué sucede con la contabilidad frente a la inflación? ¿Ya? En la contabilidad de valores históricos, el valor de la moneda de curso legal se considera estable. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo he comprado un inventario, ¿ya? Voy a dejar algunos conceptos, ¿no? De deterioro del valor, ¿ya? Y también voy a dejar aquel concepto prudencial entre costo y mercado, el que fuera el menor, ¿ya? Que siempre manejamos ese concepto, ¿no? Tanto a nivel internacional como acá en el país, ¿no? Siempre debemos de, por un tema prudencial, ¿ya? Los activos valuarlos a su menor valor, ¿ok? A su menor valor. Entre el costo y el valor de mercado, ¿no? El valor de mercado. Y algunos de esos se consideran deterioro del valor de los activos, ¿ya?
Pero, ¿qué sucede? En una economía normal no hay inflación o la inflación no es significativa, ¿no? 2%, 3%, 4%, ¿ya? Significa que el valor de un bien no va a variar, ¿ya? Y si voy a ver el valor de un bien específico, ¿ya? No va a variar. Ejemplo, voy a poner, en mi país, por ejemplo, el pan, el precio del pan es 50 centavos, ¿ya? 50 centavos. Bueno, eso es también el nominal, ¿ok? Porque hoy en día en otros departamentos y el precio del pan está un boliviano y en otros 70 centavos, incluye La Paz, ¿no? Hay un tema de subvención del gobierno a algunas panificadoras, pero hay a otras que no les subvenciona, entonces ellos están, ¿no? Manejando ya valores de mercado, están incrementando el valor, ¿ya? Y en otros de manera oficial ya se ha incrementado, ¿ok? Entonces, supongamos que yo soy, ¿no? Una empresa panificadora, elaboro panes, ¿ya? Y en el tiempo, voy a suponer, solamente con el ejemplo, ¿ya? Voy a suponer que el pan no es un producto perecedero, es decir, no se vence, no se malogra nada, sino se mantiene. Voy a suponer, estoy haciendo una suposición para la explicación. Entonces, en una economía que no hay inflación, el precio del pan va a ser 50 centavos todo. Entonces, mi inventario de pan va a ser 50 centavos al inicio del año y va a seguir 50 centavos al final del año. Si yo tengo 100,000 unidades de pan, ¿no? ¿Ya? Entonces, valuados a 50 centavos, eso no se va a mover, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en una economía inflacionaria? ¿Ya? Si sube el precio del pan, ¿ok? Si sube el precio del pan, yo tengo que ajustar ese incremento en mis estados financieros. Vuelvo a repetir, tengo inventario de panes, voy a suponer que esos panes no son perecederos y costaba 50, ahora, como hay inflación, cuesta un boliviano. ¿Ok? Se ha incrementado al 100%. ¿Ok? 50 centavos a un boliviano. ¿No? O algunos colegas digan 50 céntimos a un boliviano. ¿Ok? Ha habido un incremento. Entonces tengo que hacer un ajuste por inflación. Vuelvo a repetir, no voy a tomar los otros condicionantes, ¿no? La demanda del producto, la oferta del producto, la tecnología, la moda, el gusto, ¿no? Esos factores económicos que también inciden en los precios, no lo voy a tomar, ¿ya? Simplemente estoy viendo el incremento en el nivel general de precios de una economía, es decir, en la inflación, ¿ya? Entonces tengo que ajustarlo por inflación, porque yo no puedo ir al mercado a ofrecer un pan que ahora en el mercado está a 70 y yo siga ofreciendo 50. Tengo que hacer ese ajuste, ¿ok? En una economía a valores históricos no se toma en cuenta los cambios en el poder adquisitivo de la moneda porque no es significativo. ¿Ok? Lo que antes costaba 20 sigue costando 20, máximo habrá subido 20,50 céntimos o 50 centavos. ¿Ya? Listo. No ha habido un impacto significativo. ¿Ya? A diferencia de que lo que costaba 20 ahora cuesta 30. Ahí hay un incremento significativo. ¿Ok? Entonces, los activos se registran al costo histórico, es decir, en moneda nacional. Los pasivos, ingresos y egresos se registran a sus valores monetarios originales, o sea, en moneda nominal. ¿Ok? ¿Ya? No ajustamos, porque la inflación es mínima. Pero, ¿qué sucede cuando la inflación no ya tiende a ser significativo? ¿Ok? En mi país, por ejemplo, tenemos una norma que ha establecido un porcentaje de inflación, ¿ya? Y del cual a partir de ese porcentaje para arriba ya empezamos a ajustar. De ese porcentaje para abajo no ajustamos, ¿ok? Es el 12%, ¿ya? Pero evidentemente para aplicar eso tiene que haber un pronunciamiento, ¿no? Del ente técnico, ¿no? Que regula o establece normas técnicas en mi país, ¿no? Como todos los países, esta es la profesión más autorregulada que tenemos, ¿no? Y en el caso de los que adoptaron la SNIP, ¿no? La NIC 29,
también tiene ahí ciertas condicionantes que se debe cumplir para poder empezar a ajustar o no ajustar por inflación. ¿Ok? Un parámetro que lo puedo tomar, ¿no? El último que dice la condición, ¿no? Dice que en los 3 años lleguen al 100% de inflación. ¿Ok? En los 3 años se pueda llegar al 100% de inflación. ¿Está bien? Entonces, eh, ese parámetro, ¿ya? Me señala que en un año tendría que haber un incremento del 33.33% de inflación. ¿Ok? Así yo lo consideraría, porque si en 3 años llega al 100%, cada año tendría que tener un 33.33% de inflación, ¿verdad? Entonces, la información contable de un ente refleja la realidad económica, patrimonial y financiera del mismo. La contabilidad y por ende los estados contables de los entes muestran dicha realidad. Ahora, ¿dónde quiero ingresar? Estoy ingresando ya a cómo nosotros manejamos desde el punto de vista contable utilizando los modelos contables. ¿Ya? Como señala el autor Ciro López, menciona que la contabilidad es una disciplina técnica fundamentada en la matriz disciplinar teórica que construye marcos conceptuales básicos para la generación de normas contables. Detrás de este esquema planean ciertos paradigmas o modelos que dependen de las ideas que los configuran. Esto lo dijo el autor Ciro López, ¿no? Es una nota de cátedra en modelos contables, ¿no? Entonces, un modelo es una representación de la realidad, ¿ok? Un modelo es una representación de la realidad, ¿ya? Y esa representación de la realidad lo vamos a, ¿no? Involucrar a la contabilidad, ¿ok? Porque los estados financieros, ¿ya? Van a revelar información de entes, ¿no? Que participan en una economía, ¿ya? Entonces, esos estados financieros tienen que representar la realidad económica del ente, ¿no? En el ambiente en el cual están desarrollando sus operaciones. Si en el ambiente hay una inflación o un proceso hiperinflacionario, esos estados financieros tienen que estar reflejados en esa, ¿no? O representando esa realidad económica. ¿Ok? Tipos de modelos, ¿no? Tenemos modelos físicos, modelos abstractos, ¿ya? Y una conceptualización de modelos contables que hace el profesor Enrique Fole Newton. Dice, los estados contables son modelos que pretenden describir la situación y evolución patrimonial de los entes que los emiten y que han sido diseñados para representar la realidad que pretenden describir. Las descripciones se hacen siguiendo ciertas normas contables, ¿no? Y ahí están los modelos contables, ¿ok? Que utilizamos. Evidentemente que esto hay que actualizarlo, ¿ya? Pero seguimos manejando los mismos conceptos y enseguida vamos a ver cómo el marco conceptual adopta alguno de estos, ¿no? 8 modelos contables, ¿ya? Y voy a dejar estos factores, ¿ya? Estos factores constantes. Me voy a centrar en esta dimensión. No se olviden, miren, son cubitos, ¿no? Que tienen 3 dimensiones. ¿Ok? Vamos a ponerlo alto, ancho, ¿no? Y largo. ¿Está bien? Entonces, voy a poner en el alto, voy a medir la unidad de medida. ¿Ok? Y esa unidad de medida dice en la parte superior, los 4 primeros cubitos es sin ajuste. Sin ajuste, ¿por qué? Por inflación. ¿Ok? Y la parte inferior de esos cubitos, los modelos E, F, G y H, son con ajuste. ¿Con ajuste de qué? Con ajuste por inflación. ¿Ok? Y a esta parte, como les digo, lo vamos a dejar constante, porque existen valores históricos y existen valores corrientes. ¿Ya? Los valores históricos a lo que hemos comprado. Los valores corrientes, hoy en día denominamos valor razonable,
¿ya? Valor razonable es el valor de mercado, que puede tomar muchas otras figuras, ¿no? Puede ser costo de deposición, ¿no? Valor de cumplimiento, valor de uso, etcétera. Podemos tomar una serie de medidas o parámetros para determinar el valor corriente de un bien, de un elemento, de un activo. ¿Ya? No solamente de un activo, de un elemento de los estados financieros. Pero ahorita no estamos viendo este concepto de valor histórico o valor corriente. Estamos viendo la inflación cómo afecta. ¿Ya? Entonces, si no tenemos inflación o hiperinflación, manejamos estos 4 modelos de arriba, A, B, C y D. Y si tenemos inflación o un proceso hiperinflacionario, manejamos estos modelos E, F, G y H. ¿Ok? Y ya estos dos, miren, esto es el alto, lo vamos a poner, esto es el ancho, lo voy a considerar así, ¿ya? O el largo, ¿ya? La dimensión es si se mide valores históricos y valores corrientes, y el ancho, lo vamos a poner esta dimensión, el capital a mantener, ¿ya? Los modelos A, B, C, E, F y G es el financiero a mantener, y los modelos D y H es el físico a mantener. Entonces, es la ganancia, ¿cómo lo mido? ¿Ya? Cuando me habla de capital, la ganancia, ¿cómo lo mido? ¿Lo mido en términos financieros o términos físicos? La ganancia de capital se llama. ¿Ya? ¿Cómo lo mido? ¿Ok? Entonces, estos son los 8 modelos. Y muchas de las veces, miren, muchos de los países hoy en día deben estar aplicando el modelo B o el modelo C. Principalmente el modelo B porque evaluamos a valores razonables algunos elementos, ¿no? Y otros a valores históricos. ¿Ya? Y cuando hay un proceso inflacionario, se cambia del modelo B y se activa la inflación, el ajuste por inflación. Se cambia al modelo F. ¿Ya? Y viceversa. Si estoy en un proceso inflacionario y ahorita la economía ya se ha estabilizado y estoy manejando el modelo F, estoy manejando el modelo F, me voy a ir a aplicar el modelo B. Es decir, ya no voy a ajustar por inflación. Voy a dejar este concepto, vuelvo a repetir, constante. No voy a tocar, no me voy a involucrar con eso porque es otra forma de medición. ¿Ok? ¿Ya? Estos valores de mercado, valor razonable lo vamos a denominar, ¿no? O valor histórico. ¿Ya? Solamente la inflación se mueve en esto. ¿Ok? Se mueven eso. Principalmente las economías manejan este tipo de situaciones. La americana, miren, la americana, muchas de las veces como su economía es estable, ¿ya? Y no hay inflación, un proceso inflacionario significativo, manéjala, ¿ya? Y si hubiera inflación, lo que pasa es que cuando hay inflación, los valores específicos de algunos bienes, vuelvo a repetir, específicos, ¿no? También tienden a incrementar. Han incrementado por inflación, pero incrementan algo más. Puede ser por gusto, por moda, por oferta, por demanda, por algún otro factor económico, pueden incrementar algo más de la inflación. Entonces, ahí nosotros empezamos a medir, ¿no? ¿Cuál vamos a revelar? ¿Cuál vamos a considerar para presentar a nuestros estados financieros? ¿Ok? Entonces, eso es cómo se manejan los modelos, ¿ya? Y ahí está, los modelos contables se distinguen fundamentalmente por la forma de tratar los siguientes aspectos, ¿no? Dimensiones yo lo denomino, la unidad de medida o moneda de cuenta en que se expresan los estados financieros, si se ajustan o no por inflación, el criterio de evaluación o de medición para algunos activos o pasivos a emplear, ¿ya? ¿Ok? El valor de mercado también, ¿no? Se denomina el concepto de capital a mantener, ya sea físico o financiero. La unidad de medida, los diversos rubros que componen los estados financieros deben ser cuantificados y expresarse en moneda de cuenta, evidentemente, ¿ya? Todos nosotros expresamos en moneda de cuenta, ¿ya? Están valuados en términos de unidades monetarias, ¿ya? Siendo la moneda de cuenta la moneda de curso legal en el país donde tiene domicilio el ente emisor. Pero esto, ¿ya? Voy a identificar en los estados financieros elementos y los voy a clasificar entre partidas monetarias, ¿ya? Y las partidas no monetarias. Las partidas monetarias, porque tanto partidas monetarias como no monetarias están expresados en términos de unidades monetarias en los estados financieros. Ambos están expresados en términos de unidades monetarias. Pero, ¿ya? ¿Cómo yo identifico?
¿Qué es una partida monetaria? Una partida monetaria representa dinero, ¿ya? Moneda de curso legal. Las partidas monetarias están afectadas totalmente por inflación, no se ajustan por inflación. ¿Ok? No se ajustan por inflación. Porque representan moneda de curso legal. Ejemplo, yo tengo en mi caja, yo tengo en mis bancos, en la moneda que ustedes manejan, en Perú soles, ¿no? En Bolivia bolivianos, etcétera, ¿ya? En Colombia creo que manejan pesos, ¿no? Entonces, en la moneda que ustedes manejan, ¿ya? Tengo en mi cuenta corriente del banco, ¿ya? Tengo depositados 1 millón de soles. Si hay inflación, esos 1 millón de soles van a seguir siendo 1 millón de soles, ¿ya? En Bolivia, si tengo 1 millón de soles, de bolivianos, esos en la cuenta bancaria van a seguir siendo 1 millón de bolivianos. No va a variar, no va a cambiar, ¿ok? Porque representan moneda de curso legal. En cambio, las partidas no monetarias no representan moneda de curso legal. Se cuantifican en términos de unidades monetarias, pero no representan moneda de curso legal. Representan, por ejemplo, este celular representa el celular y esto tiene un valor intrínseco, ¿ya? Por ser una partida no monetaria, este celular, ¿no? Lo tengo que ajustar por inflación, ¿ya? Y no está afectada por la inflación, no le afecta eso. ¿Ok? Entonces, vamos a distinguir los estados financieros entre partidas monetarias que representan moneda de curso legal y las partidas no monetarias que no representan moneda de curso legal, representan el bien que quieren representar, ¿no? Sillas, sillas, ¿ok? Mesas, mesas, celulares, celulares, etcétera. Maquinaria, maquinaria, eso representa, ¿ok? Entonces seleccionamos entre partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿Por qué? Porque estas no monetarias las ajusto por inflación. Son las que no están afectadas por inflación. En cambio, estas partidas monetarias no las voy a ajustar por inflación, pero están totalmente afectadas por la inflación. ¿Ok? Entonces, ya lo otro, como lo vamos a mantener, ¿no? En estatus, ¿no? Constante, ¿no? Existen dos criterios básicos de medición, ¿no? Los valores históricos y los valores corrientes, ¿ya? Nos basamos en el valor histórico, nos basamos en el valor del costo histórico de adquisición de los bienes o producción de los bienes, se llama. Los valores corrientes nos basamos en el valor del bien en la fecha que se realiza la medición contable. Los valores corrientes son complejos de determinar. Se analizará en otras asignaturas del siglo con profundidad. Es decir, esta es una presentación evidentemente de una temática que se dicta acá, una cátedra que se dicta, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Los valores corrientes son muy difíciles de determinar. Mucho más en esta economía, por ejemplo, la boliviana, ¿no? Porque decimos valor de mercado, ¿ya? Y nuestra economía es una microeconomía, hay mucha informalidad y los valores pueden fluctuar. De un mismo bien, ¿ya? De un mismo bien pueden tener en el mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo día, pueden tener distintos valores, ¿ok? Solo por el lugar donde se comercializa, ¿ya? Yo me imagino que también en los países existen, ¿no? Existen lugares donde no vive gente que tiene recursos económicos, entonces un bien que en otro lugar, ¿ya? Cuesta X monto, en ese lugar cuesta X monto más Y, ¿no? Se incrementa. Pero es el mismo bien con las mismas características y lo mismo, solo que hace que incremente su valor es el lugar en el cual no se está comercializando, ¿ya? No es lo mismo en una economía popular, en un mercado popular, no, en una tienda, en una galería, no, en un shopping, etcétera, ¿ok? No, el lugar hace que varíe, ¿no? Es el mismo bien, el mismo producto, pero hace que varíe el valor. Entonces, es muy difícil de poder encontrar un valor de mercado homogéneo, ¿no? Sobre todo en estas economías, microeconomías o economías, ¿no? Que están involucradas con economías informales. Entonces, pero como no vamos a analizar ese tema, lo dejamos en statu quo. Y lo que decíamos, ¿no? Mantener el capital invertido, ¿no? Capital a mantener puede ser físico, ¿ya? Se mide en capacidad operativa
o financiero, se emite en dinero. ¿Ok? Ya eso también, como lo voy a mantener en el statu quo, no hay problema. ¿Ya? Necesitamos ver el tema de la inflación y cómo afecta a los estados financieros. Y miren, ¿qué dice el marco conceptual? Ya para muchos de los colegas que están en el, ¿no? en el exterior, el marco conceptual en el párrafo 8.9 dice, el modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros estará determinado por la selección de las bases de medición y del concepto de mantenimiento del capital, es decir, por lo que está abajo y por el que está midiendo el largo y el ancho, no el alto, ¿no? Los diferentes, ¿a dónde me quiero ir? A esto, ¿dónde está el modelo contable? A esto. Está definido el modelo contable por esto y por esto, dice. Pero ahorita habla sobre esto, ¿ok? Miren, en el marco conceptual me está hablando de eso. ¿Ya? Los diferentes modelos contables tienen diferentes grados de relevancia y fiabilidad y como en otras áreas la gerencia debe buscar un equilibrio entre estas dos características, criterios de medición y capital a mantener. ¿Ya? Este marco conceptual, dice, es aplicable a una amplia gama de modelos contables y proporciona una guía para preparar y presentar los estados financieros por medio del modelo escogido. En el momento presente no hay intención por parte del Consejo del IASB de prescribir un modelo particular, salvo las circunstancias excepcionales, tales como las que se dan en entidades que presentan sus estados financieros en la moneda de una economía hiperinflacionaria. Miren, aquí ya me está hablando, ¿ya? De que yo, aparte de ver la base, criterios de medición y evaluación, y ver el capital a mantener, tengo que considerar la inflación, ¿ya? La inflación. ¿Por qué me está diciendo? En el momento presente no hay intención por parte del Consejo de prescribir un modelo particular. Es decir, puedo tomar el A, el B, el C, el D, hasta el H. Cualquiera puedo tomar, ¿ya? Considerando valor corriente, valor histórico y el capital a mantener. Pero dice, excepcionalmente tales las que se dan en entidades que presentan estados financieros en la moneda de una economía hiperinflacionaria. ¿Qué me está diciendo? Si estás usando la NIC 29, significa que estás ajustando por inflación. Si no ajustas la NIC 29, significa que no estás ajustando por inflación, por lo tanto, los modelos que estás utilizando deben ser el A, el B, el C o el D. Porque cuando ajustas por inflación, los modelos que tienes que utilizar son el E, el F, el G y el H. Eso me dice, ¿ya? No obstante, esta intención será revisada a la vista de la evolución de los acontecimientos mundiales. Entonces, me pide revisar, ¿no? Me pide revisar, ¿no? La situación, ¿ya? Económica respecto a la inflación o hiperinflación de la economía. Y en función a eso, podemos escoger el modelo que vamos a utilizar. Entonces, volvemos al modelo y lo que les decía, ¿no? Cuando yo tomo un concepto de inflación, ¿no? O cuando no tomo. Cuando hay inflación y quiero bajar, allá no ajustar por inflación porque la economía se ha estabilizado, voy a cambiar de un modelo E a un modelo A, en el caso americano, o de un modelo F a un modelo B, en el caso de la mayoría de las economías, sobre todo de esa parte del país. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, esta parte del mundo, ¿no? De Sudamérica, ¿no? Los vecinos acá de Bolivia. ¿Ok? A ver, hay una preguntita, dice, saludos colegas en Ecuador, en abril 2025 tuvimos una deflación mensual del 0,7% y la acumulada del año 2025 del 0,6%. Nuestra moneda es el dólar. En el año 2000, cuando nos dolarizamos, la inflación era del 107,87%. Entonces, ahí tenían que utilizar los modelos E, F, G y H, ¿no? Vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? Un caso práctico, lo vamos a analizar cómo la inflación afecta a la economía, a las finanzas y a la información financiera. ¿Ok? Y vamos a analizar solamente la inflación.
¿Ok? No voy a vender nada, absolutamente nada. Vamos a ver el tema inflacionario. ¿Ok? Entonces, se hace ese cambio nada más. Por eso es importante conocer estos modelos. ¿Ya? Estos modelos, porque se hace un cambio de un modelo cuando existe inflación o cuando no existe inflación. ¿Ya? O cuando una economía está estable. Nosotros, evidentemente, vuelvo a repetir, esta propuesta de modelos económicos, ¿ya? Nace por los años 78, 80, ¿no? Con nuestros profesores allá, precisamente los profesores argentinos, colegas argentinos han sido los precursores, ¿no? De poder ver cómo la inflación afecta a la economía, ¿no? Y no solamente a la economía en general, sino particularmente a la economía de las empresas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que han empezado a analizar, es muy interesante. Evidentemente, se tiene que actualizar, ¿ya? Se tiene que actualizar estos modelos que son muy interesantes, vuelvo a repetir, y quizás adaptar. Más ha habido un proyecto en una universidad donde se ha pretendido crear dos modelos más acá. En ese famoso, no sé si han escuchado, en ese famoso modelo económico comunitario productivo plurinacional que hemos implementado supuestamente a partir del año 2006, cuando ha habido un cambio de política, ¿no? Un cambio de ideología gubernamental, ¿no? Manejábamos inflación con capital físico a mantener, pero teníamos valores históricos y valores corrientes. No toda nuestra economía era valores corrientes, entonces se han creado dos modelos acá atrás, ¿ya? H estaba en el H, era el I, H, I y J, ¿no? Pero era un proyecto de investigación, ¿no? Adecuado a ese modelo económico, ¿ok? Pero en los países podemos aportar y actualizar estos modelos, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la NIC 29? La NIC 29 nace en 1989, precisamente donde varios de los países, sobre todo latinoamericanos, hemos sufrido procesos inflacionarios, incluye Bolivia, que en el año 1986, ¿no? Del 83 al 86, ha vivido un proceso hiperinflacionario. Ya, hiperinflacionario, ¿no? Entonces es ahí donde necesitaban las empresas generar los profesionales generar normas, ¿no? Que permitan poder trabajar con estos factores económicos que afectaban a las economías de las empresas, ¿no? Y en el año 2001, producto de la reorganización, ¿no? De lo que es y la transformación del IAX al IASB, ¿no? Nos genera se adopta la NIC número 29 como parte del cuerpo normativo que utiliza hoy en día el IASB. ¿Ok? Eso ya lo vimos, solo que quiero aclararles, debemos recordar que se modificó valor de mercado, sigue valor de mercado, pero tenemos resultados de operaciones, resultado neto por resultados del periodo. ¿Ok? Perdón, mis disculpas. No, entonces estábamos haciendo esta comparación, valor resultado de operación, resultado neto por resultado del periodo. ¿Ok? Ya es unas modificaciones. Miren, ¿qué dice acá? Esto es importante y esta parte, y luego vemos ya la parte práctica. Espero, ¿no? Robar algunos minutitos, ¿ya? Miren, en una economía hiperinflacionaria, los estados financieros ya estén confeccionados siguiendo el costo histórico o siguiendo las bases del costo corriente. Solamente resultan de utilidad si se encuentran expresados en términos de unidades de medida corrientes al final del periodo sobre el que se informa. Por ello, esta norma es aplicable a los estados financieros principales de las entidades que los elaboran y presentan en la moneda de una economía hiperinflacionaria. ¿Y qué dice el párrafo 8 de la NIC 29? Dice, los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si están basados en el método del costo histórico, ¿se recuerdan en la parte inferior de los modelos de esto? Independientemente si están basados en este costo, tienen que considerar esto, dice, miren el párrafo 8.
En el método del costo histórico o en el método del costo corriente o valor corriente, deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Es decir, deberán ajustarse por inflación. ¿Ok? Cuando hay una economía hiperinflacional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y ahora, ingresando, miren, que enseguida lo vamos a demostrar. Mantener activos monetarios en épocas de inflación me genera pérdida por inflación. ¿Ya? Y viceversa, mantener pasivos monetarios en épocas de inflación me va a generar ganancias por inflación. Lo voy a aplicar a un concepto que dice análisis de caso. A ver, vamos a establecer esto, lo voy a eliminar. ¿Ok? Vamos a eliminar una presentación acá que tuve en el país, ¿no? Aplicando la norma nacional y con una demostración similar, ¿no? Vamos a poner un casito, ¿ya? Acá lo voy a modificar, esto que no tenga, ¿ya? Inventarios tampoco, muebles tampoco, ni depreciación. Vamos a poner directamente, cobrar, ¿ya? Voy a inventarme datos. En bancos tenemos 100.000 bolivianos, ¿no? 100.000 soles, ¿ok? En cuentas por cobrar vamos a poner 400.000 bolivianos, ¿ya? Entonces eso me hace 500.000 bolivianos total mi activo, ¿ok? 500.000. No voy a vender nada, ¿ya? No voy a tener todavía cuentas comerciales, ¿ya? Insertar. Acá aquí voy a hacer resultados acumulados, vamos a tener. Pongamos reservas, ¿ya? No voy a tener nada en reservas. Insertar resultados acumulados. Ok, listo. Aquí tengo, ¿ya? Aquí en resultados acumulados vamos a tener, ¿cuánto nos falta? 80.000. 80.000 soles, 80.000 bolivianos, 80.000 pesos, etcétera. ¿Ok? Ya lo vamos a sumar. Ahí tenemos los 500.000. ¿Ok? Entonces, no voy a considerar nada de esto, solamente vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Esto es el IPC real de Bolivia. ¿Ok? Lo voy a redondear. ¿Ya? Voy a suponer que tenía 100 a inicios del año 2024 y hoy tenemos 130, lo pondremos. ¿Ok? ¿Ya? Con esos datos espero que me genere algún resultado. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? No se mueve absolutamente nada. ¿Ya? No se mueve absolutamente nada. No hemos vendido, no hemos comprado, absolutamente no tenemos nada. ¿Ok? Solamente vamos a suponer que esta empresa ha estado sin movimiento todo un año, pero los precios, los valores, ¿no? De los bienes se mueven. ¿Ok? Y van a ver cómo la inflación en esta empresa que no ha vendido, no ha comprado, no ha hecho nada, ¿ya? Se ha mantenido, no es que se queda quietito, va a ir perdiendo, va a ir ganando, ¿no? Así de una forma invisible más o menos, producto de los factores económicos. Miren, entonces esto, recordémonos, tenemos bancos, ¿no? Cuenta corriente en el banco, 100.000, cuentas por cobrar 400.000, me hacen 500.000, ¿ok? Ya tengo capital de 420 y resultados acumulados de 80.000, ¿ok? Y esto lo subiré, lo voy a poner 460 y resultados acumulados lo pondremos de 480. ¿Ya? Miren, me estoy inventando datos, ¿ya? Capital y resultados acumulados que sean 20, ¿ok? Más o menos para que se refleje la pérdida, ¿ya? Vamos a ir a resolver acá, voy a borrar todo esto, ¿ya? También acá borraremos, ¿ya? Vamos a aplicar acá, voy a, ya. ¿Qué tenemos? Tenemos
tenemos bancos, ¿no? Tenemos cuentas. ¿Ya? Listo. Entonces, están viendo mi Excel, perdón. No sé si se está compartiendo el Excel. ¿Quién se está compartiendo? Ok, muchas gracias. Entonces, voy a colocar acá directamente al modelo donde va a afectar la inflación. ¿Ok? Modelo E. ¿Ok? Ya. Bancos. Bancos es una partida monetaria, representa plata. ¿Ya? Y esa plata es lo mismo al 1 de enero y al 31 de diciembre. Si tenías 100,000, van a seguir siendo 100,000. ¿Ya? Ahora, cuentas por cobrar. Voy a separar el tema de que si mis cuentas por cobrar están respaldadas con un documento y esto implica que están, no sé, pues, con una tasa de interés para compensar el valor del dinero en el tiempo, ese es otro concepto. Voy a suponer que estas cuentas por cobrar están siendo, ¿no?, en moneda nacional. ¿Ya? Es decir, me deben a mis 400,000, ¿ya? Me debían el 1 de enero, el 31 de diciembre me siguen debiendo 400,000. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Sumado todo el activo me da 500,000, ¿verdad? Entonces, utilizamos esa, ¿no?, la ecuación simple del balance, donde dice que el total activo es igual a total pasivo y patrimonio. Bajamos esos 500,000 acá, ¿ya? Como no tenemos pasivo, todo se va al patrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con esto? A ver, esto lo voy a limpiar, ¿ya? Entonces, ¿mi capital cuánto era? Mi capital era 480,000, ¿verdad? 480,000 era mi capital, más 480,000. Esto lo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuánto era el IPC? El IPC actual, voy a suponer al 31 de diciembre, ¿ya? Es 130. Y lo voy a dividir sobre ¿qué? Lo voy a dividir sobre el 100, que era el IPC al inicio de año. ¿Ok? Listo. Esto me va a dar que tengo 624,000. ¿Ya? 624,000. Ahora es mi cap, perdón. ¿Es acá? Es acá. 624,000 tenemos acá. ¿Ya? Listo. Esto era reservas, no era reservas. Y no tenemos reservas, no, cero reservas, ¿no? Cero reservas. ¿Ok? Cero reservas y vamos a tener resultados acumulados. ¿Ya? Vamos a tener el resultado acumulado siempre se saca por diferencia. ¿Ok? Es decir, voy a tomar total patrimonio, ¿ya? Total patrimonio menos capital, menos reservas, que en este caso es cero. Es que aquí no lo puse cero, pondré cero. Y me da que tengo una pérdida, miren, de 124,000. 124,000. ¿Ya? Una pérdida, ¿ya? Pero es una pérdida acumulada. Vamos a ver cuánto es la pérdida real del año. Entonces, vamos a darle un formatito, ¿no? Que me permite identificar que tengo esa pérdida. ¿Ok? 124,000 de pérdida. Voy a crearme un estado de resultados acumulados, ¿ya? Para poder identificar cuánto es la pérdida real del año. ¿Ok? Entonces, este estado de resultados acumulados por ejercicio determinado, ¿no?, del 2024, ¿ya? Lo voy a bajar, esta flechita está bajando acá, ¿ya? Y es que tengo una pérdida, saldo de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2024, es 124,000, ¿no? Entonces, ¿tenía resultados acumulados de gestiones anteriores? Sí, tenía. Y eran, esto lo voy a, ya, tenía. Y era 20,000. ¿Se recuerdan en el casito que hicimos? Aquí está 20,000 de gestiones anteriores. Resultados acumulados es una partida nominal no monetaria. Se ajusta por inflación. Entonces lo voy a ajustar por inflación. Y vamos a hacer lo mismo que hace rato, ¿no? Los 20,000 más 20,000 por, ya, 130 dividido entre 100, ¿no?
IPC actual sobre IPC anterior me va a dar 26.000. Esos 26.000 lo voy a colocar acá, ajustados por inflación. Y miren, mi pérdida, porque esto se obtiene por diferencia. Para que lo hagamos todo completo, ¿ya? Voy a poner más esto menos resultados de gestiones anteriores, me va a dar 150.000 que tengo de pérdida. De pérdida. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, lo vamos a configurar para que tengamos bien, ¿no? Estos 150.000 es la pérdida de este año. Miren, no he vendido, no he comprado, no he hecho operaciones, nada. Son 150.000 de pérdida que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo activos monetarios en épocas de inflación. ¿Ok? Y eso, que la inflación es un 30% nomás. ¿Ok? La inflación es un 30%. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Bajamos esto. ¿Ya? Se dice, bajamos. A ver, ¿dónde está? Estos 150.000 lo voy a bajar al estado de resultados. Quiero comprobar de dónde ha salido esa pérdida. ¿Ok? ¿De dónde ha salido esa pérdida? Porque no tengo ventas, no tengo costos, no tengo, ¿no? Gastos. Estoy manteniendo todas esas variables, ¿no? ¿Y cómo es que puedo tener pérdidas? Veamos. ¿Tenemos ventas? No, cero. ¿Ok? Costo de ventas, cero. Entonces, decimos, ventas, cero, menos costo de ventas, cero, tengo cero. ¿Ya? No tengo otros gastos. ¿Dónde está la pérdida? Aquí está la pérdida. Se llama resultados por exposición a inflación. Y voy a colocar menos 150.000. ¿Ok? Porque es una pérdida. ¿Ya? No tengo resultados por tenencia. Cuando tengo resultados por tenencia, cuando evalúo a valores corrientes. ¿Ya? Pero en este caso no estoy viendo valores corrientes. ¿Ya? Y el ajuste por inflación es un mix. No lo tendré esto. Lo voy a poner así. Listo. ¿Ok? Ya está. Con eso, miren, esto me ha generado una pérdida. ¿Ok? Y si gustan, podemos hacer aquí una pruebita, un mayorcito. ¿Ya? Aquí está, creo, del REI. Miren, aquí está el mayorcito del REI. Y dice, resultados por exposición a la inflación, ¿no? Aquí teníamos 480.000. ¿Ya? 480.000. Y el asiento era más o menos el REI, ¿no? REI contra capital. ¿No? Y voy a contabilizar el incremento. Se debitaba, debe acá, debe, y a ver acá, ¿no? Se debitaba cuánto? Tenía 480.000, ¿no? Ahora tengo 624.000, menos 480.000, ¿ya? 144.000 ha incrementado, ¿no? 144. Entonces, esos 144.000 se está debitando aquí. Miren, en el 6 se está debitando 144.000. Esto no y esto tampoco. Listo. Hasta ahí está bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hemos ajustado? Hemos ajustado esto. Era 20.000, ahora es 26.000. ¿Cuánto ha incrementado? Ha incrementado, ¿no? 6.000. ¿Ya? ¿Contra qué? Contra resultados acumulados. ¿Ok? Resultados acumulados, 6.000. ¿Ya? Aquí se está debitando estos 6.000. ¿Ya? Con eso tengo los 150.000. Como tiene saldo deudor, es una pérdida. ¿Ok? Y ahí está la pérdida. Ahora, ¿cómo compruebo? ¿Ya? ¿Cómo compruebo? Porque hemos dicho que mantener activos monetarios en épocas de inflación me genera pérdida por inflación. ¿Verdad? Entonces, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Si bancos y cuentas por cobrar, así lo voy a, y cuentas por cobrar, y cuentas por cobrar,
Cuentas, ¿dónde está? Por cobrar. Cobrar. ¿Se ajustara por inflación? ¿Ascendería a cuánto? Entonces vamos a hacer la operación. ¿Cuánto es mi bancos y cuentas por cobrar? Aquí está. 100,000 más 400,000 hacen, bancos y cuentas por cobrar hacen 500,000. ¿Verdad? 500,000. ¿Ya? 500,000. Y lo multiplicamos por el IPC actual, dividido entre el IPC anterior, 100. ¿Ya? Y dice que tengo 650. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar, pero como no se ajusta por ser partidas monetarias, pero como bancos no se ajustan por inflación, por ser partidas monetarias, se queda con los 500, ¿no? Y ahí está. Me genera, eso se llama comprobación del SEI, me genera una pérdida por inflación porque ambos son activos monetarios. ¿Ok? Activos monetarios. ¿Está bien? Eso es lo que me genera, mis estimados. Ahí está demostrado cómo la inflación, sin que tengamos ninguna operación, me ha generado una pérdida. No he vendido, no he comprado de más, no he comprado a pérdida, no he hecho ninguna operación. ¿No? Por eso mencionan los autores, ¿no? La inflación perfora hasta las cajas fuertes. Si tú tienes dinero en una caja fuerte, en una caja fuerte, dinero guardado, es un activo monetario. Y hay un proceso de hiperinflación, te va a generar una pérdida, que te estoy demostrando. ¿No? Te estoy demostrando. ¿Ok? Te va a generar una pérdida. ¿Está bien? Te va a generar una pérdida. Entonces, tengamos en cuenta esa situación. ¿Está bien? Hay una pregunta. Dice, la inflación del año 2024 en México fue del 4.21%. Es una inflación normal, ¿ya? No se requiere hacer el ajuste por inflación. ¿Ok? No se requiere hacer el ajuste por inflación, pero llegando al 5% más o menos, y eso en un 4.21%, miren, nuestra profesión es desde el punto de vista contable, nosotros preparamos y presentamos información financiera de las empresas, pero esta información financiera de las empresas, no se olviden que les sirve a los usuarios de la información para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Ya? Si tienes un 5%, y tienes platita guardado, ¿ya? Y tienes activos monetarios, igual te va a generar, aunque una poquita pérdida, te va a generar pérdida. ¿Ok? Te va a generar pérdida. ¿Está bien? Hagamos la prueba con esto. A ver, vamos al caso de México. Lo voy a redondear al 5%, mi estimada colega Irene. ¿Ya? Al 5%. Entonces, aquí sería 105. ¿Ya? Hace 504,000. 504,000. ¿Listo? Ahí está, la pérdida es de 4,000. ¿Ya? Veamos. Aquí todavía nos falta, ¿no? Es 105. ¿Ya? 21,000. 21,000. ¿La pérdida de cuánto es? De 25,000. ¿Ya? Lo bajo esto aquí y acá lo voy a poner. ¿No? 25,000, menos 25,000. ¿Ok? Y comprobemos. Acá ya no es 130, acá es 105. Y aquí está tu pérdida de 25,000. Miren, con el 5% o el 4.21%. Igual vas a tener pérdida. ¿Por qué? Porque has mantenido activos monetarios ni siquiera en una época de alta inflación.
de una inflación normal, regular. ¿Dónde quiero llegar? Que para eso nos sirve esa información o les sirve, es de utilidad para los usuarios, para los inversores, porque toman decisiones. Más allá, el financiero, el financista de la empresa, el CFO, siempre va a decir, ¿no? Tener dinero durmiendo debajo del colchón, debajo en la caja fuerte, eso es pérdida para la empresa, desde el punto de vista financiero, porque el dinero tiene que generar mayor dinero. Es el valor del tiempo, perdón, el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Pero independientemente de ese concepto financiero, ¿ya? Más allá, el dinero, si no genera dinero y está durmiendo ahí en tu caja fuerte, o tienes cuentas por cobrar, así sea un 4%, como está demostrado acá, igualito te va a generar pérdida. ¿Ya? Entonces tienes que hacer circular ese dinero o tienes que generar cuentas por cobrar. Por ejemplo, considerando intereses, ¿ya? O indexando estas cuentas por cobrar a algún, ¿no? A algún valor de mercado, ¿ya? Un commodity, por ejemplo. Entonces, para compensar que, si bien los intereses, ¿ya? Libre de riesgo, es el costo, el valor del dinero, puede servir para compensar esa pérdida, ¿no? Por inflación de esos activos monetarios. ¿Ok? Entonces el financiero en base a esta información va haciendo su medición de cuánto yo tengo que tener como dinero, que no lo puedo sacar todo, porque tengo que tener un capital de trabajo en mi, ¿no? Guardado ahí o en mi caja, en mi banco, para poder operar, ¿ya? Y el saldo, para evitar este tipo de pérdidas, ¿no? Y sobre todo, si hay una economía inflacionaria, ¿ya? Significativa, te va a generar un resultado negativo. ¿Ok? Nos va a generar un resultado negativo. De esa manera la inflación afecta a las empresas. ¿Ok? ¿Quisieran hacer con un pasivo monetario o está claro? Pueden hacer la prueba así sencillo, es muy sencillo para poder, ¿no? Demostrar que mantener activos monetarios en épocas de inflación, ¿ya? Me genera pérdida por inflación, ¿no? Y mantener pasivos monetarios en épocas de inflación me va a generar ganancia por inflación, ¿ya? Entonces, ese es el escenario, mis estimados colegas. Mi estimado Irian, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido Irian. Irian es un profesional que aparte de ser un profesor también es un apasionado en esta materia. Por lo tal motivo, Irian, el micrófono es tuyo. Felicitaciones, David. En verdad que voy a sonar a nostálgico, me disculpan como tal, pero volver a escuchar y verte y recordar cómo tú traías acá, cómo teníamos que determinar un activo monetario, un pasivo no monetario, y a los estudiantes cuando escuchen esta clase, esta charla magistral tuya, David, llevarles a que también las decisiones de inversión, en qué invertir, valga la redundancia, en qué tipo de activo, pasivo monetario, no monetario, era bastante interesante, porque este resultado por exposición a la inflación tenía un componente en el estado de resultados y tenía también un efecto tributario, un efecto fiscal. Y obviamente esa planeación tributaria que ustedes la tienen que hacer en función de esto es bastante relevante como tal. Pero también quiero compartirles una noticia, un acontecimiento, llamémoslo así. Yo estuve hasta el día domingo allá en Bolivia, en Santa Cruz. Viajé para allá el día jueves por un tema de un encuentro internacional de auditoría y gestión de calidad que presido en la IC. Y creo que es bueno también transmitir cuando uno tiene ciertas sensaciones. Ayer que me reunía con algunos colegas acá en el Ecuador, me decían, ¿y cómo te fue? ¿Qué viste en Bolivia? ¿Cómo está la situación allá? Etcétera. Y espero que no suceda,
pero sentí un ambiente como yo lo vivía o lo vivíamos acá en el Ecuador allá en el año 2000. Les decía, ¿y cuál es la inflación? Y me decía, mira, la inflación oficial, 16, 17, 18%, pero nadie cree. No creemos que sea el 16, 17, 18%. Un colega con el que dábamos la charla ya de Bolivia, de La Paz, este colega que bajó a Santa Cruz, me decía, mira, acabo de hablar con mi esposa, se fue a un micromercado allá en La Paz, viene triste porque no hay aceite y los pocos aceites que habían eran de 1 litro y solo se vendía uno por persona. Entonces la gente tiene que madrugar 3, 4 de la mañana para encontrar productos bastante baratos porque a las 7, 8 ya no hay. Entonces es esa realidad que está viviendo Bolivia y que tienen este efecto que bien traído a colación David y Víctor por la temporalidad de toparlo acá, en cómo estos elementos de inflación hay que considerarlos muy significativamente y proyectar cómo van a estar en el futuro cercano. No hay que irse a 4 o 5 años adelante, sino en el futuro cercano. No olvidemos que bajo NIB nos interesa que pasen los siguientes 12 meses, ya no los 5, 8, 10 años. Y claro, también me asustaba, y quiero esto trasladar, por eso les decía, como una especie de anécdota o vivencia. Me iba a este centro comercial, este mall en Santa Cruz, Ventura Mall, que es bastante bonito, bastante atractivo, y había productos muy baratos. Yo compré, los bolivianos estaban creo que en 7 bolivianos, el dólar en 7 bolivianos en el mercado oficial, pero los compré en 15 bolivianos. Entonces, para los que íbamos con dólares, compraba todo a mitad de precio. Pero aún así estaba demasiado caro. En algunos productos, aún así, estaba bastante caro. Entonces, sí, este efecto creo que en el momento actual boliviano habrá que hacer una simulación, y ahí viene mi pregunta y mi inquietud a ti, David, en que una cosa es trabajar con el índice de inflación, el IPC oficial, para estos sistemas de conversión y presentación oficial de estados financieros, pero casa adentro, para toma de decisiones, habrá que trabajar con la inflación más real, para tener algo más concreto para información interna, repito, no para información real. Miren que no estoy diciendo una doble contabilidad, para nada. Lo que estoy hablando es para toma más adecuada de decisiones. No sé qué piensas respecto a eso, mi estimado David. Muy bien, sí, no tienes toda la razón. Primero, muchas gracias, Lidia, ¿no? por compartir la experiencia que tienes con nosotros. Y, a ver, nosotros podemos manejar y debemos manejar información interna que sea necesaria para la toma de decisiones, ¿no? El IPC, que actualmente, y tenemos una particularidad en Bolivia, no sé si te lo comentaron, nosotros no manejamos el IPC para hacer el ajuste por inflación. Manejamos las UFBs, que son las unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Que evidentemente se calcula en base al IPC, que se hace una proyección, ¿ya? Pero tanto la UFB como el IPC en mi país, ¿no? En Bolivia, está calculado por el gobierno. Y muchas veces los gobiernos, no sé si ocurre, ¿no? Por mostrar, es como una autoevaluación. Cuando uno se autoevalúa, ¿no? Nunca se va a reprobar. Mínimamente se pondrá, ¿no? En el caso boliviano se tiene del 1 al 100, ¿no? Al 51, apruebas raspando, pero no. Entonces lo mismo son los datos estadísticos, ¿no? Porque es la aprobación del gobierno y su manejo económico, ¿ya? Entonces eso nosotros lo llamamos un IPC o una inflación nominal, ¿ya? Evidentemente nosotros tenemos que trabajar con una inflación real. La nominal, actualmente, mire, el mes pasado llegó a 5.5% ya la acumular, ya al 5.5%, ¿no? Pero en el mercado, la real está por los 30 al 40%, ¿no? Entonces, las empresas necesitan no solamente trabajar, ¿ya? Y con el IPC real, ¿ya? Para tomar decisiones, para ver precisamente esto, sino también con el tipo de cambio paralelo, es decir, no el oficial, porque el oficial es 6.96 o 7, digamos,
pero el paralelo, mire, ayer ha cotizado a 19, ¿ok? Casi el triple está llegando de lo que es el oficial. Entonces, realmente estamos en una situación, y por eso, ¿no? Cuando compartía con Víctor, y agradezco también darme esta oportunidad, ¿no? Es un tema latente. Y no es solamente en mi país, ¿no? Es en algunos países de Sudamérica que están teniendo este tipo de procesos. Ejemplo, la Argentina también tiene este inconveniente, ¿no? Entonces, se están tomando medidas correctivas allá, mucho más audaces que acá. Pero es necesario para las empresas, desde nuestra profesión, dar ese soporte para que puedan tomar, utilizando datos reales, haciendo proyecciones para la toma de decisiones. Y como tú decías, Lidia, no solamente es el ámbito financiero, sino también el ámbito tributario, ¿no? Hay que considerar esos aspectos porque, como has visto, te genera resultados. Un proceso inflacionario te genera resultados. Y si tuviésemos pasivos que mantener en épocas de inflación, fantástico, decimos, ganamos. Pero no te olvides que de esa ganancia tienes que compartirlo con el gobierno a través del pago del impuesto, el impuesto a la renta, a las utilidades, como se corresponde. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir a las empresas en la vida real, aportando, coadyuvando, para que esto siga en funcionamiento y podamos soportar de mejor manera la situación económica en nuestro país. En efecto, David, y solamente para pedirte una retroalimentación también, acá en el Ecuador también teníamos el otro efecto, el devaluatorio, que llegábamos a tener por un dólar 3.000, 4.000 sucres, de pronto subió a 9.000, 12.000, y en el 2000, cuando se cerró o nos convertimos a dólares, cerró a 25.000 dólares, a 25.000 sucres del dólar. Entonces, este efecto por ajustes de inflación y a la vez por el ajuste por conversión a moneda extranjera, porque la economía estaba dolarizada, aunque los estados financieros se presentaban en sucres, en el caso tuyo entiendas en bolivianos, pero claro, manejaba de esta contabilidad bimonetaria, los softwares había que adecuarlos a tener una contabilidad bimonetaria y tus tomas de decisiones eran sobre la contabilidad en dólares. La otra en sucres se convertía solamente en un tema de formalidad ante el ente regulador. Entonces, los dos efectos era muy interesante tenerlos en consideración para toma de decisiones, ¿no? Exacto. No, y conveniente, ¿no? Porque, mire, en algún momento vamos a tener que llegar a eso, ¿no? A poder utilizar y reconocer. Mire, ahorita nosotros ese diferencial de cambio que existe, no lo tenemos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la cotización se mantiene estable, supuestamente, ¿no? Pero en la realidad económica no. Claro, esas diferencias de cambio, ¿no? Por la devaluación de del boliviano respecto al dólar, ¿no? Está generando impactos en las economías de las empresas, en sus costos, ¿no? En los valores que tienen que, ¿no? Muchas veces cancelar, etcétera. Entonces, estamos buscando mecanismos, miren, desde la profesión, quizás por debajo, para poder, ¿no? Subsanar ese evento que no es reconocido formalmente, pero sí en la realidad se está presentando. Agradecemos al magíster David Flores Falcón por esta maravillosa charla que nos ha traído sobre el tema de la inflación, que realmente es una situación muy difícil que está pasando Bolivia, pero sobre todo en el tema técnico, para podernos guiar y poder entender este tema de la inflación. Asimismo, agradecemos al magíster Irian Estrella por haber participado y contribuido esta noche con estas consultas y también exposición para la mejora de nuestros conocimientos técnicos. David, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica referente al tema de la inflación para cerrar el programa? Mire, nosotros tenemos una profesión, y yo lo considero muy apasionante, ¿no? Porque tenemos que responder a la realidad económica actual, ¿no? A veces nos quedamos en los libros, en lo tradicional, pero no. Ya las necesidades económicas, las necesidades de las empresas
¿no? Requieren que respondamos a esas necesidades y de una forma integral, no solamente preparar por preparar los estados financieros, sino con una visión integral, ¿no? Que sirva para la toma de decisiones, que sirva y coadyuve como un valor agregado desde nuestra profesión, cómo la empresa puede desarrollarse y llevar adelante sus operaciones con toda la información que nosotros podamos procesar de acuerdo a la realidad económica. Entonces, yo quiero agradecerles infinitamente a ti, Víctor, a ti, Idrian, ¿no? Por esta oportunidad que me han dado para poder compartir información y experiencia. Espero que no sea la última y bueno, siempre estaré dispuesto a poder compartir. Muchas gracias por la consideración, estimado Víctor, estimado Idrian. David, las puertas están abiertas y sobre todo mis felicitaciones, una excelente exposición académica. Gracias. Iria, ¿algo que tengas que comentar rápidamente? Muy rápidamente, Víctor, me hiciste traer a recuerdo hace unos pocos días, teníamos una de las universidades que doy clases de acá, un encuentro con esos estudiantes, todos pasados del año 2000, o sea, nunca vivieron suples acá en el Ecuador, y un estudiante es ahora controller regional de Bolivia, de Ecuador, Perú y Colombia. Y cuando le decía, ¿cómo te va en esta Contraloría de toda la región? Me dice, mira, lo que vimos acá, lo que vimos contigo, trabajó conmigo un par de años, lo que trabajamos juntos me ayudó bastante, pero lo que no tenía ni idea, porque no se lo ve acá en el Ecuador, es los ajustes por inflación y las conversiones a moneda extranjera, porque ya estamos en una economía dolarizada. ¿Por qué traigo a colación esto a todos los que nos escuchan? Señores, no veamos solamente nuestro país, no veamos solamente nuestra aldea. El tema es transnacional, el tema es transfronteras. Y todos estos temas que tú los has traído a colación y como te decía, manera de anécdota, me traías muchos recuerdos de cuando dedicábamos estas actividades de conversión y de traslación a otra moneda. Es útil tenerlo en la mente porque en cualquier momento la actividad profesional nos demanda a ello tenerlo en la mente. Felicitaciones nuevamente, Víctor y David. Ese masterclass estuvo formidable, en verdad. Así Muchas es. gracias. Bien, para cerrar el programa nuevamente, gracias David, gracias Irian, gracias a todos nuestros colegas que se han conectado y vamos a dar prioridad a este evento para que les sirva a los alumnos tanto de Bolivia como nuestros colegas de Latinoamérica. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Bye bye. Así Muchas es. gracias.